A continuación, presentaré el protocolo para el trabajo de investigación para la obtención del título en Maestro en Salud Pública del Dr. Oscar Manuel Francisco Villalobos Fuentes, el cual es titulado Uso de profilaxis preexposición al VIH en hombres de alta prevalencia en la Unidad de Salud San Miguelito, San Salvador. Es importante tener en cuenta que el VIH, el virus de inmunodeficiencia humana, es uno de los principales problemas de salud pública a nivel global. Esto va representando desde sus inicios de la epidemia, desde que se descubrió en el año 1983 el virus, eh, una gran carga de morbimortalidad, principalmente mortalidad al inicio, a los sistemas de salud pública. Obviamente, con el pasar de los años, con el descubrimiento del tratamiento, ¿verdad? Esto ha ido cambiando y el enfoque ya no solo se ha quedado con el tratamiento de las personas que tienen la infección, sino cómo prevenir nuevas infecciones, por lo cual muchos de los esfuerzos actualmente van enfocados hacia eso y surge algo conocido como prevención combinada al VIH y no solo refiere a acciones clínicas, sino que también comportamentales de las personas y cuestiones estructurales que tienen que ver con la creación de leyes, lineamientos, recomendaciones sobre el uso de estrategias para prevenir el VIH. Y dentro de ese marco de nuevas estrategias que han ido surgiendo, aparece la prevención, en la prevención, perdón, la profilaxis preexposición al VIH, la cual consiste en dar medicamento antirretroviral a personas VIH negativas para poder evitar que estas personas se puedan infectar, por lo cual es importante iniciar este tipo de estrategias y al ser innovadoras, poder estudiarlas, cuáles son las personas que lo están utilizando, cuáles son los motivos por los cuales lo están utilizando, qué tanto es la percepción de riesgo que estas personas deben de tener. Entonces, de ahí surge la importancia de poder realizar este tipo de investigaciones, de poder realizar este tipo de estudios para poder conocer cómo está afectando esta nueva intervención en la población y qué tanto va a ser efectiva para la disminución de nuevos diagnósticos de VIH. Nuestro planteamiento de problema es conocer cómo es el uso de la profilaxis preexposición al VIH en los hombres de alta prevalencia en la Unidad de Salud de San Miguelito en el periodo de enero a diciembre del año 2023. Hay que tener en cuenta algo muy importante, que hablamos de hombres de alta prevalencia por la terminología que se utiliza en el país. Esta estuvo cambiando en el periodo de marzo del presente año de 2024 porque mundialmente o el término de salud pública que se utiliza para ciertas poblaciones claves es hombres que tienen sexo con hombres, pero en el país utilizamos hombres de alta prevalencia para referirnos a este grupo. Y es importante que estamos hablando de esta clasificación de hombres que tienen sexo con hombres en cuanto a la práctica sexual y más no a una identidad. Sexual o una identidad de género como tal, sino que estamos abordando únicamente la práctica de riesgo, la cual lo puede exponer al VIH. Entonces es importante aclarar ese punto. Y hemos tomado en cuenta la Unidad de Salud San Miguelito, puesto que actualmente en el país hay 25 clínicas brindando PrEP a nivel nacional. Pero la unidad de salud de San Miguelito, específicamente su clínica Visit, es donde se encuentra este tipo de atención, fue la primera en dar PrEP a nivel nacional, por lo cual hace que tenga la cohorte más grande, tiene una mayor variedad de usuarios y tiene un mayor tiempo brindándolo, entonces esto nos puede dar un poco más de información. Y se ha tomado el periodo del año de diciembre, de enero a diciembre del año 2023, del año pasado, pues para poder abarcar un periodo de tiempo y poder ver los seguimientos trimestrales que estas personas también pueden tener. Entonces es importante tener en cuenta eso en cuanto al planteamiento del problema y por qué lo estamos proponiendo, ¿verdad? El objetivo general de la investigación es determinar el uso de la profilaxis preexposición al VIH en la reducción de nuevas infecciones de VIH en la población de hombres de alta prevalencia de la clínica VICI de la Unidad de Salud San Miguelito de San Salvador en el periodo de enero a diciembre del año 2023. Es decir, hacer una visión global de cómo está siendo utilizada, cuántas personas lo están utilizando. Entonces, para conocer un poco en el contexto de cómo se está dando la PrEP a nivel no nacional,
porque lo vamos a extrapolar, pero sí de en cuanto a la clínica y poder ver si hay efectividad o alguna brecha que se pueda identificar como tal. Los objetivos específicos van primero caracterizar a la población de hombres de alta prevalencia que utilizan PrEP. Es importante tener en cuenta quiénes son los que lo están utilizando, qué características pueden tener estas personas, más allá de las que ya tenemos definidas en cuanto a que son hombres de alta prevalencia, ¿verdad? Pero si hay alguna situación en cuanto a educación, trabajo formal o no formal. Entonces, tener toda esa idea de cómo se está comportando la población que está accediendo y está solicitando la PrEP como tal. Definir las prácticas sexuales de riesgo de los usuarios de PrEP es bien importante porque no solo sabemos qué tanto se están exponiendo, sino que también el nivel de conciencia que ellos tienen en cuanto a la percepción del riesgo en el que se pueden estar exponiendo. Entonces es importante tanto como para poder caracterizar a la población y para también poder conocer qué tanto ellos saben del riesgo que están teniendo para poder infectarse de VIH. Entonces es importante tener eso también en cuenta. Identificar el número de nuevas infecciones de VIH en hombres de alta prevalencia que utilizan y que no utilizan PrEP, porque tenemos que comparar qué tan efectivo está siendo con las personas que están utilizando el método contra las personas que no lo están utilizando. Y por eso viene el siguiente objetivo específico y es comparar el número de nuevos diagnósticos en cuanto a las personas que están utilizando PrEP y no, para saber si las personas que no lo están utilizando o proyectarnos a que si esas personas no lo están utilizando, esperemos que tengamos más diagnóstico a comparación de los que sí lo utilizan. Y también qué tanto es el periodo en el que se están utilizando y qué tan eh, importante es esto también por lo que conocemos del periodo de ventana, ¿verdad? En qué tiempo de los usuarios de PrEP están siendo diagnosticados, si es que llegan a ser diagnosticados con VIH, en qué tiempo se está dando, teniendo en cuenta la existencia del periodo de ventana en cuanto a la infección de VIH y establecer el nivel de adherencia en el uso de la profilaxis preexposición al VIH por parte de la población, porque es importante tener en cuenta que la efectividad del uso del medicamento tiene que ver mucho con su adherencia, porque si la persona no se lo está tomando de la manera adecuada y sigue teniendo prácticas sexuales de riesgo, se está exponiendo el VIH constantemente, muy posiblemente no sea la falla del medicamento como tal, sino cómo se está haciendo la utilización de este y si se lo está tomando de la manera adecuada, ¿verdad? Entonces, esos son nuestros objetivos específicos por lo cual vamos planteando esta investigación. Es importante que hablemos de la profilaxis preexposición al VIH. La región de América Latina, pues cuenta casi con 2 millones de personas infectadas con VIH distribuidas a nivel regional. En el país, si bien ha ido una disminución eh, este, de la detección de nuevos diagnósticos, es importante que todavía hay muchas personas que no están accediendo a la toma de la prueba y muchas de estas personas son personas que pertenecen a estas poblaciones claves que se están exponiendo y es importante poder ofertarles métodos de prevención y que se realicen la prueba y conozcan su diagnóstico como tal. Entonces es importante partir de ese punto de que todavía tenemos muchas personas por las cuales poder alcanzar y poder evitar que se puedan infectar. La PrEP tuvo la aprobación en el año 2012 por parte de la FDA para poder ser utilizado de forma segura como profiláctico. El medicamento que se está utilizando es en base a tenofovir disoproxil fumarato más centricitabina, es conocido comercialmente como Truvada y consiste en que las personas que se están exponiendo al VIH y que tienen prácticas sexuales de riesgo, pueden estar tomando el medicamento una pastilla al día en su modalidad diaria, pero también existe una modalidad de PrEP a demanda, que es un ciclo que se conoce como PrEP AD o PrEP 2 más 1 más 1, y que es un periodo corto en que la persona alrededor de 72 horas toma 4 pastillas de PrEP y lo protege en ese periodo en cuanto a las prácticas sexuales que tiene. Actualmente en el país únicamente se está brindando la PrEP continua o la PrEP diaria, es decir, que la persona se toma una pastilla de PrEP al día durante el periodo que la persona lo decida o mientras existe el riesgo de exposición al VIH. Se ha demostrado a través de varios estudios famosos como el IPREX, el HIPERGAY, de poblaciones tanto africanas como de Estados Unidos y de Europa, en poblaciones claves, principalmente
hombres de alta prevalencia o como se conoce, hombres que tienen sexo con hombres, sí ha tenido una muy alta efectividad y se menciona que puede ser un poco más arriba del 99% de efectividad si se utiliza adecuadamente y por eso es importante también que evaluemos la adherencia a la toma del medicamento para que pueda tener la efectividad que se ha marcado teóricamente. ¿A quiénes se dirige esta estrategia? Deben de cumplir ciertas condiciones y van más allá de solo el tipo de población, sino que también debe de tomar en cuenta las prácticas sexuales de riesgo de estas personas o el riesgo de poder adquirir VIH más allá únicamente de la identidad de género o del tipo de práctica sexual que están teniendo, ¿verdad? Como por tipo de población se ha identificado los hombres de alta prevalencia, que es lo que conocíamos como hombres que tienen sexo con hombres. También actualmente en el país se está dando a este tipo de poblaciones y a las personas de alta prevalencia, que es lo que conocíamos como población trans, pero para efectos de estudio y por ser una corte mucho más grande y mucho más rica en información, se opta únicamente por los hombres de alta prevalencia. También se tiene previsto para hombres y mujeres heterosexuales sexualmente activos y que estos pueden tener un riesgo de adquirir VIH. Y es decir, estamos hablando de parejas serodiscordantes, donde una persona es VIH positivo y la pareja no es VIH negativo. Entonces existe el riesgo si este no está siendo tratado o todavía no ha llegado al grado de indetectabilidad que pueda infectar a su pareja, ¿verdad? Entonces, ahí también surge una de las utilidades de la PrEP en los usuarios de drogas intravenosas también, porque pueden realizar algo para el consumo de las drogas, ¿verdad? Pueden compartir jeringas o pueden realizar trabajo sexual para poder obtener la droga, ¿verdad? Entonces, también es importante que se pueda utilizar este método de estrategia, estas estrategias en este tipo de personas y personas sexual o de género diversas, es lo que menciona la teoría, ¿verdad? También en cuanto a las prácticas, tenemos las relaciones sexuales con una pareja con VIH y que éste no se encuentre en el grado de indetectable o que no conozca su carga viral, como les mencionaba, las parejas serodiscordantes, si esta persona no está siendo adherente o no está en su tratamiento antirretroviral, muy difícilmente va a llegar o no va a llegar nunca a la indetectabilidad, teniendo en cuenta que cuando hablamos de indetectabilidad en carga viral, estamos hablando de que esa persona es intransmisible, ¿verdad? O es decir, no infecta a las demás personas por tener una carga viral demasiado baja, ¿verdad? Múltiples parejas sexuales, es decir, las personas que tienen de dos o más parejas sexuales durante un periodo largo de tiempo y están teniendo prácticas constantes y están intercambiando hasta esas parejas, se están exponiendo porque es importante tener en cuenta que la mayor parte de las infecciones por VIH se dan por la vía sexual, ¿verdad? Aunque sabemos que pueden existir otras formas de transmisión. Relaciones sexuales anales sin uso de condón, importante por el tipo de prácticas que la población clave mencionada dentro de la investigación es predominantemente la que tienen, ¿verdad? El uso de no o o uso inconsistente de condón, importante que parte de los o el principal o el más conocido método de prevención es el uso del condón para el VIH y no solo el VIH y las otras ITS. Si este no se está utilizando de la manera adecuada o no se utiliza en ningún momento, pues el riesgo de adquirir el VIH es mucho mayor. El historial de ITS, ¿verdad? Ya sea en los últimos 6 meses o historial de múltiples ITS, es importante teniendo en cuenta que muchas veces la literatura, a pesar de que haga la diferencia VIH y otras ITS o ITS y VIH, el VIH es una ITS, ¿verdad? A pesar de que este amerita un tratamiento mucho más especial y por la magnitud de la enfermedad como tal, se hace un poco la separación, es una ITS. Y muchas veces, si la persona se infecta o adquiere una ITS, adquiere otra ITS, existe la posibilidad que la siguiente ITS que ésta pueda tener sea VIH. Entonces es importante darle seguimiento a este tipo de infecciones y algo que muchas veces cuesta, y no solo no tanto en la población clave, sino que también pensando en la población general que también se puede exponer a adquirir el virus. Y teniendo en cuenta y que hablando de las poblaciones claves, estamos hablando de una población en la que la epidemia o el número de la incidencia de casos es mayor al 5% en comparación
a la población general, ¿verdad? Que si esta se mantiene abajo del 1%, hablamos de una población, de una epidemia concentrada, como en el caso de nuestro país, que la epidemia está concentrada en ciertos tipos de población, específicamente a las poblaciones clave, ya sea hombres de alta prevalencia o personas de alta prevalencia. El trabajo sexual o sexo transaccional es importante tener en cuenta porque muchas veces en el trabajo sexual y sobre todo en este tipo de poblaciones, por un monto mayor de dinero, el cliente solicita no utilizar condón. Entonces, muchas veces por la misma necesidad, por el hecho de realizar el trabajo sexual, las personas acceden. Y también el sexo transaccional es importante tenerlo en cuenta porque muchas veces no se logra visualizar el riesgo en este tipo de relaciones. Ah, sí, a mí me dan dinero, a mí me pagan la universidad, a mí me pagan las facturas de la casa a través de prácticas sexuales, pero como es alguien que yo conozco, es alguien que tengo cierto tipo de relación, entonces accedo, ¿verdad? Y no lo veo como mayor riesgo, pero sí puede existir un riesgo. Compañeros de drogas intravenosas, VIH positivos y compartir las drogas intravenosas, entonces esos criterios van haciendo la inclusión en cuanto a las personas. En cuanto a la metodología de la investigación, ¿verdad? Esta es una investigación de tipo cuantitativa, de carácter observacional, de cohorte, dando un alcance descriptivo, pues como lo que decíamos, buscamos la caracterización de nuestros usuarios y la comparación entre los nuevos diagnósticos en cuanto a los usuarios de PrEP y a los usuarios de no PrEP. Entonces es importante que vamos a hacer una observación, vamos a hacer una investigación a través de los sistemas de información del mismo Ministerio de Salud y las historias clínicas o los expedientes clínicos de estos usuarios que están utilizando la PrEP. Los sujetos de estudio serán, como ya hemos mencionado, los hombres de alta prevalencia que se inscribieron en la clínica VISIT de la Unidad de Salud de San Miguelito en el periodo previamente mencionado y pues hay ciertos criterios de inclusión que debemos de tomar en cuenta, que primero obviamente tiene que ser un hombre de alta prevalencia, de 15 años o más, teniendo en cuenta que la oferta de PrEP va desde esa edad hasta adelante, ¿verdad? Teniendo en cuenta que esto está respaldado por la ley de VIH, porque muchas veces se pensará que en el caso de a los adolescentes necesitamos un consentimiento informado, pues en este caso hay leyes que nos permiten ofertar este tipo de atenciones y la toma de la prueba en estas poblaciones. Que se inscribió a PrEP y que por lo menos asistió al control de un mes. El criterio de exclusión es estos mismos usuarios que se inscribió a PrEP, pero que no llegó a ningún tipo de control subsecuente de un mes o de los siguientes trimestrales, porque también es importante tener en cuenta que nos hemos marcado como objetivo verificar la adherencia. Entonces, si un usuario por algún motivo, ya sea tanto personal o por reacción adversa a medicamentos, o solo porque tenía la curiosidad de tomarlo, no siquiera completó el mes, entonces sale del estudio, ¿verdad? Y para poder hacer el cálculo del tamaño de la muestra, se utilizó el programa EPIDAT, en donde se tomaron los pacientes que usan la estrategia y no la usan para tener un 188 como total para la muestra de la investigación. La técnica de la recolección de información será de tipo observacional, como lo habíamos mencionado, y pues se basará la información que en una base de datos que les mostraré más adelante a través de Microsoft Excel 365, ¿verdad? En donde vamos a recopilar variables de interés, datos sociodemográficos, edad, nivel educativo, residencia, pero sin ser tan específicos en la residencia, sino que más que todo colonia, municipio, para no violentar tampoco la identidad de las personas, teniendo en cuenta teniendo eso muy en cuenta, pues porque la intención no es conocer quiénes tienen la infección, sino que más bien solo el número y no entrar en detalles de la persona, porque sabemos que existe la ley de VIH que ampara en cuanto a si la persona quiere conocer o dar a conocer su diagnóstico, ¿verdad? Entonces eso es un elemento muy importante tener en cuenta en esta investigación, ¿verdad? También vamos a verificar en la evaluación de la adherencia y contestar el riesgo de que si la persona lo está tomando adecuadamente y qué tanto es la posibilidad de que pueda adquirir VIH, ¿verdad? Todo esto se va a dar seguimiento, se va a vaciar en la base de datos, pues, y se hará una descripción de datos
utilizando medidas de tendencia central, ¿verdad? Y una especificación de cada una de las variables que se presentan. Esta es la base de datos para el vaciado de información. Como les mencionaba, es una base de datos en Excel y ahí están especificados cada uno de los elementos o de las variables que se van a llenar dentro de esto. Esta base de datos es de autoría propia. Cabe mencionar que para la facilidad de la obtención de los datos se ha especificado cada uno de las variables en listas desplegables en las celdas, principalmente de la edad, perdón, del tipo de población, los motivos por los que interrumpe o por los que sale, igual cuál ha sido el grado de adherencia. Entonces, para hacerlo de una manera más práctica y más fácil de la obtención de datos, se ha hecho a través de listas desplegables. Y como pueden ver, están cada uno de los elementos en los cuales también se ha especificado qué tipo de o a qué número de objetivos está dando respuesta, pues para hacer una congruencia en cuanto a la información que vamos a obtener, ¿verdad? Y se va especificando la fecha de los controles, ¿verdad? Y la evaluación el resultado de la evaluación de adherencia, si hay, no hay riesgo, si hay riesgo medio o alto riesgo de que la persona no sea adherente, ¿verdad? Según la evaluación que se realiza en la consulta. También está el instrumento de recolección de los pacientes que han dado diagnóstico de VIH y ha sido confirmado, ¿verdad? No únicamente nos quedamos con la primera prueba, sino que esperamos la confirmación para que sea diagnosticado como tal de VIH y lo mismo, ¿verdad? Se especifica qué tipo o qué número de objetivos está dando respuesta a este, ¿verdad? Y los datos serán obtenidos a través de la revisión de los registros de atención que llevan dentro de la clínica la historia clínica como tal de PrEP, que es el FVIH 06, que es el formulario de VIH 06, y el Sistema Único de Monitoreo, Evaluación y Vigilancia Epidemiológica del VIH, conocido como SUMEVE, en donde están alojados todas las pruebas que una persona se realiza de VIH. Y es importante teniendo en cuenta que vamos a también determinar las prácticas de riesgo de estos usuarios, porque es una de las variables determinantes o importantes que se colocan también en el formulario FVIH 01, el cual es el que da paso a la toma de la prueba de VIH. Entonces, para tener una muy buena caracterización de tanto los usuarios que dan el diagnóstico y los usuarios de PrEP, se van a incluir estas variables y poder hacer una comparación mucho más completa, ¿verdad? Todo esto se recolectará dentro de la clínica Visit en un periodo aproximado de un mes y medio, teniendo en cuenta los tiempos de aprobación de tanto del director como de la región de salud, también para coordinar con el médico, pues para que nos pueda apoyar en cuanto a la proporción de los datos, ¿verdad? Y al obtener todos los resultados y a ser procesados adecuadamente, se van a utilizar obviamente para presentarlo como trabajo de investigación para el título de maestro en salud pública, pero también se van a compartir tanto con la unidad de salud, con el coordinador de la VISIT y el director del establecimiento para que ellos puedan tener en cuenta y conozcan su población y qué estrategias pueden utilizar con las características de esa población para aumentar la demanda o poder ofertar un mejor servicio de PrEP en esta población. Y también los resultados se van a compartir con la unidad de programa ITS-VIH del Ministerio de Salud, que es el encargado de todas estas estrategias relacionadas a la prevención del VIH y también para el tratamiento, pues para que esto a grandes rasgos sea conocido y que se puedan tomar decisiones en cuanto a la utilización de la PrEP, que puedan tener una evidencia de que si está siendo efectivo o no, y que se pueda replicar en las otras clínicas VISIT, ¿verdad? Y poder hacer un estudio posiblemente a nivel nacional, ¿verdad? Suena bastante ambicioso, pero es una posibilidad que se podría hacer y pues poder crear evidencia en cuanto al uso de la PrEP y la efectividad que este puede tener en nuestra población. Entonces, este es el trabajo de investigación y pues es un placer poderlo compartir con ustedes, esperando tanto la aprobación del protocolo para poder echar a andar la investigación como tal. Muchas gracias por la atención.